leerles unas palabras de un comentario sobre el Evangelio de San Mateo, pero que se aplica a todo lo que vamos a estudiar, a toda la Biblia. Dice, te leo, aquí van a ser leídas las letras, no de un señor de la tierra, sino del soberano de los ángeles. Si de esta manera nos disponemos, la gracia del Espíritu Santo nos guiará con toda seguridad. Llegaremos hasta el mismo trono del Rey y alcanzaremos todos los bienes por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder, junto con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¿Ah? Entonces, esa es la disposición que tenemos que tener, ¿verdad? Son cartas de Dios a los hombres. ¿Sí? Cartas de Dios que tenemos que ir conociendo y haciendo vida, ¿verdad? Después también tenía otra idea que quería transmitirte, que no sé si todas, me parece que no todas, vieron la clase pasada en donde hablamos de cinco nociones que son muy importantes, las recordamos de todas maneras, que son la revelación, la historia, una obra literaria, la literatura, la salvación y la iglesia, ¿verdad? Son nociones que nos van a servir para estas clases, que van a salir en todo momento, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a la tierra para redimirnos y para fundar su iglesia, ¿verdad? Fundar su iglesia que nosotras sabemos por la fe, ¿verdad? Por la fe y por la revelación, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es la que sigue todo lo establecido por Cristo, ¿verdad? Entonces, grabamos esa clase primera, que ya les voy a pasar para las que no la hayan visto, y hablamos bastante de la revelación, ¿verdad? Que Jesús revela a través de la Biblia. Ahora vamos a dar nociones generales, ¿verdad? Nociones generales de estas clases, porque después vamos a entrar en San Mateo, ¿verdad? Perdón. Y entonces hablamos de la revelación, ¿verdad? Que es Cristo que se revela al hombre, ¿verdad? Dios que busca al hombre, no es tanto o no es solo que el hombre busca a Dios, ¿verdad? Que todo hombre está de todos los tiempos, ¿verdad? Desde los primerísimos tiempos hasta nuestros días, como el hombre siempre busca una deidad, ¿verdad? El sol, la luna, un animal, una estatua, ¿verdad? Busca algo que rija su vida. Y entonces esa revelación, ¿verdad? Esa revelación es Jesucristo, Dios hecho hombre, que busca al hombre, que busca demostrar su amor, manifestar su amor a nosotros, ¿verdad? Al hombre, al ser humano. Entonces se revela, ¿sí? No queda solo a lo que ya sabe de Dios o a lo que el hombre puede descubrir de Dios. Y decíamos que había dos tipos de revelación, la natural y la sobrenatural, ¿verdad? La natural, que es a través del mismo hombre, uno puede ver que hay un creador a través de las cosas creadas, que son como los cuadros que son pintados por un determinado pintor y que uno reconoce los trazos, le conoce al pintor por la pintura que hizo, ¿verdad? Entonces eso vendría a ser la revelación natural. Y la sobrenatural, que es esta, ¿verdad? Donde Jesús nos revela, Dios nos revela a través de Jesucristo su vida íntima, ¿verdad? Su vida íntima, que es la Santísima Trinidad, y cómo acceder nosotros los cristianos a esa vida íntima de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir estudiando y profundizando, ¿verdad? Después está la literatura, ¿verdad? O sea, que es una obra literaria muy peculiar, la Biblia, ¿verdad? Muy peculiar, con un mensaje de salvación,
Entonces, esas son ideas que no tenemos que perder de vista. Estamos en una revelación que se da en la historia, ¿verdad? Que se da en la historia de los hombres, en nuestra historia, ¿verdad? Y esa obra literaria da a conocer un mensaje de salvación dirigido a todos los hombres de todos los tiempos, ¿verdad? De todos los tiempos, desde que después de Cristo hasta el fin del mundo. Y después está la iglesia que es esencial en este tema que vamos a tratar. Ayer también, cuando te comentaba esto de la asamblea en la que estuve como escribana, y comentaban, porque típico que siempre sale algún tema religioso, sí o no, ¿verdad? A veces sale. Y esta persona decía, surgieron las distintas religiones, personas de distintas religiones que estaban ahí presentes, y entonces decía uno, yo soy católico, pero no practico tanto, ¿verdad? En realidad no estoy de acuerdo con algunas cosas que hace la Iglesia Católica. Entonces, porque por eso de los santos, de dónde sale, porque eso no está en la Biblia. Entonces le dije mi parecer, ¿verdad? Le dije, mire, en realidad la Iglesia Católica no se guía solamente por la Biblia, ¿verdad? Sino que nosotros también tenemos el magisterio de la Iglesia y tenemos la tradición, ¿verdad? Que son los tres canales por los que nos llega, a través de los cuales nos llega la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que dejó esos canales establecidos, ¿verdad? Entonces la iglesia es la depositaria, ¿verdad? O sea, que Dios nos conoce tanto porque nos creó, ¿verdad? Así como una persona que crea, que hace, ¿verdad? Una máquina, sabe qué le hace mal a la máquina, qué le hace bien, qué hay que hacerle para que funcione bien. Lo mismo Dios, mucho más que un creador cualquiera, no es creador es solo Dios, ¿verdad? Que una persona que hace algo, que no me viene a la palabra, que hace algo, bueno, que hace. Entonces, Dios nos conoce y nos dejó una cosa visible, ¿verdad? Visible a los ojos y a los oídos, que son ahora no me viene la palabra, nuestros sentidos, a través de los cuales captamos más las cosas, ¿verdad? Nos dejó la iglesia, aunque está formada por hombres que tienen defectos y que son falibles, ¿verdad? Que se pueden equivocar, que se equivocan de hecho, ¿verdad? Que se equivocaron a lo largo de toda la historia del hombre, ¿verdad? Entonces, pero fue fundada por Cristo y la cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces, esa iglesia es instrumento de salvación, una institución creada por Cristo que busca llevar al hombre al cielo, al reino de los cielos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Esa es la meta. Y por eso es tan importante que no nos alejemos, ¿verdad?, del magisterio, o sea, de lo que dice la iglesia, de cómo interpreta la iglesia lo que dijo Cristo, ¿verdad? Porque lo que dijo Cristo tiene que ser leído o se propone que sea leído según la interpretación de la iglesia. Y eso es el magisterio, ¿verdad? Por eso, Monse me preguntaba qué Biblia conseguir, ¿verdad? Si, para la que no la tiene tan a mano o no la tiene. La Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Que es la que yo puse en el icono, no es estado, en el WhatsApp, en la imagen que tenemos en el WhatsApp, en el grupo. Entonces puse ahí la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que tiene, o sea, esa o cualquiera, ¿verdad?, que tenga la aprobación
diocesana, que es el Nihil obstat, se llama, ¿verdad? Nihil obstat, que es no hay ningún obstáculo, que la Biblia es la que está aprobada, digamos. ¿Y por qué la Iglesia pone eso, verdad? Porque existe el magisterio, ¿verdad? En primer lugar existe el magisterio del que ya te hablé, ¿verdad? El que magisterio es enseñanza, ¿verdad? Así como te suena de los colegios, ¿verdad? Magisterio. Y la Iglesia establece cuáles son los libros que pertenecen a la Biblia. ¿Te acordás que en la primera clase, para las que estuvieron, me parece que solo Jessica, pero ya la van a escuchar, Monse, Mabe también estuvo, Monse no, pero que en principio escuchó el audio, el videíto. Entonces decíamos que Biblia significa libros, ¿verdad? Entonces, unión de libros vendría a ser, ¿verdad? Pero esencialmente significa libros, libritos. Entonces, la Iglesia lo que hace es establecer cuáles son los libros que que fueron inspirados por Dios, ¿verdad? Entonces, con una especial ayuda o inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si no, cualquiera, ¿verdad? Puede decir, no, este libro fue inspirado, ¿verdad? Y entonces nosotras tenemos la certeza, la seguridad de que tenemos a la Iglesia para decirnos, estos son los libros revelados, ¿verdad? Y son los que están en estos ejemplares que están aprobados, que tienen el Nihil obstat, ¿verdad? El que no hay obstáculo, y firmado por el obispo de una diócesis determinada, ¿verdad? Decíamos que tiene 46 libros el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento, 27 libros, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de libros varía según las distintas ediciones o las distintas ediciones de Biblias, ¿verdad? Están las Biblias que son de los protestantes, ¿verdad? Que no tienen todos los libros que tenemos nosotros, tienen otros y no tienen alguno que tenemos nosotros, y así, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que no usemos cualquier Biblia, ¿verdad? Habitualmente esas Biblias que están con el Nihil obstat tienen una explicación en los temas que son más, te diría, no conflictivos, pero sí como más sobrenaturales, ¿verdad? Más difíciles de entender, más controvertidos, ¿verdad? Que son la Santísima Trinidad, cuando Jesucristo manifiesta, revela la Santísima Trinidad. Después, la encarnación, cómo fue la encarnación, que vamos a ver hoy, si nos da el tiempo, la virginidad de la Santísima Virgen María, valga la redundancia, ¿verdad? Y temas así, el magisterio de la Iglesia lo que hace es poner una explicación en esos versículos, de manera a que tengamos la interpretación que le da la Iglesia, ¿verdad? Que le da la Iglesia, que es la que el Espíritu Santo le sopló, digamos, ¿verdad? Le inspiró. Bueno, y entonces, otra idea que te quería decir es que, bueno, esta es otra idea, que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Habrás escuchado esto diciendo, que quiere decir con esto que tiene vida, ¿verdad? Eso yo le explicaba a este señor, bueno, en realidad no me dio mucho tiempo para explicarle, pero le dije, ¿verdad? Nosotros tenemos otros modos de enterarnos de lo que Dios quiere, ¿verdad? Y esa palabra de Dios, ese Jesucristo que habló y dejó esas palabras escritas, nos sigue hablando a través de la Iglesia, y a cada uno de nosotros también, ¿verdad? A cada uno de nosotros, sobre todo para lo que cada uno de nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Entonces es viva y eficaz, no es una letra muerta, ¿verdad? No es una letra que no es como una materia que estudiamos, no sé, matemáticas o literatura, la que sea, historia, ¿verdad? Es una letra muerta que uno estudia y ahí se queda, ¿verdad? Esto no, ¿verdad? Esto un día nos dice una cosa, otro día que la leemos en otras circunstancias nos puede decir otra cosa, ¿verdad?
y es viva y eficaz entonces. Y a ver qué otra cosa quería decirte antes de empezar. Esto que es muy importante. La lectura provechosa de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? O sea, yo normalmente le llamo más bien Sagradas Escrituras que Biblia, ¿verdad? Se puede decir de las dos maneras tranquilamente. Entonces, a partir de la obediencia de la fe, ¿verdad? A partir de creer que hay una revelación sobrenatural, ¿verdad? Que Dios está manifestando al hombre, está manifestando su vida íntima, ¿verdad? Nos está mostrando y nos está mostrando qué es lo que quiere de nosotros, ¿verdad? Y entonces es la obediencia a la iglesia en cuanto a la interpretación. Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y por lo tanto, el autor es el que tiene que decir qué quise decir yo con eso que quedó escrito, ¿verdad? No que yo interprete lo que a mí me parece, ¿verdad? Entonces, por eso Jesucristo se encargó, ¿verdad?, de dejar a unas personas dándoles la orden o la capacidad, ¿verdad?, de hablar en su lugar, ¿verdad?, hablar en lugar de Dios. Y contienen una disposición salvadora, la verdad salvadora. Con esa idea la tenemos que leer, ¿verdad? Que realmente ahí nos vamos a enterar, ahí nos enteramos, porque ya habrás leído, no es la primera vez, estoy segura, por lo que pusiste en el chat, de hecho, que no es la primera vez que la vas a leer, ¿verdad? Entonces, con esa disposición, ¿verdad? Otra disposición que tenemos que tener también es de oración, ¿verdad? De oración con las Sagradas Escrituras, porque justamente te decía, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos va mostrando qué quiere de cada una, ¿verdad?, a través de lo que leemos. También debe acompañar esa oración, que es diálogo, diálogo con Dios. A través de la oración nosotras le hablamos y a través de las Sagradas Escrituras Dios nos habla. También en la oración nos habla, ¿verdad? O sea, ahí también nos responde, ¿verdad? Nos responde en la misma oración, nos responde en otro momento, ¿verdad? Una persona que nos dice algo, una lectura que hacemos, y Dios nos va respondiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, el magisterio, de lo cual ya te hablé, ¿verdad?, que es la encargada de interpretar. Tere González nos saluda. Buenas tardes, Tere, qué gusto que viniste. Bueno, y otra disposición importante para estas clases es la humildad, ¿verdad?, la virtud de la humildad, porque uno tiene sus conceptos más o menos formados, ¿verdad? Pero a la luz de la enseñanza del magisterio, uno tiene que admitir, quizá, ¿verdad?, quizá en algún tema, ante una opinión que uno tenga, puede encontrar que el magisterio de la Iglesia dice otra cosa. Y la virtud de la humildad nos va a llevar, nos tendría que llevar a aceptar eso, porque esa es la real voluntad de Dios, ¿verdad? Por más de que yo tenga una opinión contraria a eso que estoy escuchando, ¿verdad? Puedo pedir aclaración, puedo pedir profundizar en eso, explicación, por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo, ¿verdad? Pedir explicación, pero siempre buscando entender, no oponiéndome, ¿verdad?, a eso. Bueno, esa sería otra de las disposiciones. Y pensando también que nunca las ideas que vamos a desarrollar
no, en general no van a tener una demostración total, ¿verdad? Porque en realidad son verdades sobrenaturales, que no son demostrables, ¿verdad? No son demostrables. Entonces, no se conquista, sino que se acepta. Y por eso te decía, ¿verdad? Si tenés una opinión contraria, se puede profundizar, entender, preguntar, ver dónde puedo leer sobre ese tema para poder saber más, pero siempre como de la vereda de la iglesia, ¿verdad? No de enfrente diciendo, bueno, ¿por qué dice eso? ¿No? Sino que yo estoy del lado de la iglesia, pero quiero entender, ¿verdad? Quiero entender hasta donde se pueda entender, ¿verdad? Hay verdades, como te decía, no podemos entender cómo la Virgen, como la Santísima Virgen fue madre y fue virgen, ¿verdad? Antes, durante y después del parto. Eso solamente Dios lo puede hacer, sin que nosotros entendamos cómo lo hizo, ¿verdad? El fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, decía, San José María, ¿verdad? Decía que si Dios fuera, si él le entendiera a Dios en todo su actuar, ¿verdad? En todo lo que hizo, no sería Dios, porque si cupiera, decía, si entrara en mi cabeza, si yo entendiera todo lo que hizo Dios, no sería Dios, ¿verdad? Y nosotros queremos seguir a Dios, ¿verdad? Bueno, y hasta ahí sería lo general, ¿verdad? Lo general. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta, alguna aclaración, alguna idea que quieren expresar por el chat o hablando, como cada una quiera. Nos quedan 7 minutos. Si quieren podemos tener más larga la clase o de 40 minutos. Pienso que 40 minutos es un tiempo razonable para atender, ¿verdad? Porque después uno ya desconecta. Entonces, con estas ideas, no sé si querés hacer alguna acotación, alguna idea, alguna cosa. A ver. Está todo muy claro, parece. Entonces, súper claro, Sonia. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Entonces, si les parece, dejamos aquí por esta vez, ¿verdad? Dejamos aquí y la próxima ya empezamos directamente con perfectamente comprendido. La siguiente vez empezamos con un panorama de lo que es el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Que es el primer evangelista que escribe sobre Cristo, que escribe la vida de Cristo, porque lo vivió en primera persona, ¿verdad? Y entonces vemos un pantallazo general del Evangelio y después vamos leyendo, esa va a ser el modo, ¿verdad? El modo de que vamos a estudiar esto, ¿verdad? Vamos a tener un panorama del contenido total y del escritor, y a continuación vamos a ir leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿verdad? Porque esa es la idea, me parece a mí, ¿verdad? Porque de repente no tenemos tiempo, no tenemos para leer mismo y después para profundizar menos, ¿verdad? Entonces vamos leyendo, yo les voy diciendo
la fundamentación que dice la Iglesia, ¿verdad? Que dice el magisterio, y después alguna aplicación a nuestra vida, ¿verdad? Que de eso se trata, como varias lo comentaron en el chat. Entonces, me gustaría se extienda. Ah, ok. Ok, ¿les parece? ¿Qué les parece a la generalidad de las asistentes? Acá una de las chicas me dice, Tere, me dice, me gustaría que se extienda el tiempo de las clases. Realmente es corto, 40 minutos, ¿verdad? Qué bueno. Realmente es corto. Lo que pasa es que si nos vamos ya a... Yo puedo seguir, ¿verdad? La parte de San Mateo, la introducción y el primer capítulo, lo tengo, pero me parece que para esta primera vez podemos dejarla aquí, y la próxima sí ya nos extendemos más para darle continuidad a lo que vamos leyendo, ¿verdad? El capítulo primero, que tiene dos grandes aspectos, ¿verdad? Si lo traen leído, ¿verdad? Para la próxima vez también va a ser muy bueno. El capítulo 1 de San Mateo, ¿verdad? Que viene a ser la genealogía de Jesús y el nacimiento de Jesús, de cómo nació. Entonces, ahí vamos a ver que vamos a explicar un poquito la genealogía, de qué se trata, por qué, ¿verdad? Y en qué consiste esa genealogía que nos trae San Mateo, y después el nacimiento de Jesús, ¿verdad? De cómo fue el nacimiento de Jesús. Así que bueno, encantada de haber estado con ustedes, y que espero que les ilusione tanto como a mí, ¿verdad? Este tema, estar profundizando en la vida de Cristo, ¿verdad? Entonces nos vemos el próximo sábado. Nos vemos, chaucito. Qué bueno, chao, chao.